Ahí. Igual vamos a dar que cambie para que pueda buenas tardes, por favor. Mi nombre es Gina Vilches y voy a tener el gusto de comentar un poquito de epidemiología, biográfico, quizás algo externo. La mayoría de las cosas que lo tienen que hacer, pero no tienen por yo les recomiendo, para que ustedes tengan un buen curso, ordenar los temas por títulos y títulos. Cuando vean las clasificaciones, hagan las clasificaciones. Y en cada grupo pongan el nombre de las especies completas. De esa manera, por ejemplo, me dicen ustedes, digan ustedes las amigas como sueltas. De tantos bacterias, tantos los microorganismos que ustedes van a tener, no se van a saber ubicar. Se clasifican un grupo, dentro de ese grupo lo van a hablar. Entonces es más fácil para cada segmento hacer una clasificación ordenada. Es vital. Si ustedes no hacen eso, no van a estar en nada. Estos conceptos que van a tener acá en este momento son ya ustedes, aprendiendo con ustedes durante su preparación. Requerimientos nutritivos generales es parte que va a complementar lo que es metabolismo bacteriano, que ya supuestamente deben haberse dado en la clase. Siguiente, por favor. Entonces, a veces decimos que por ser diferentes microorganismos, nosotros con diferentes especies van a tener diferentes necesidades. Es verdad, es verdad. Pero existe algunos requerimientos que son necesarios para todo ser vivo, como son requerimientos nutricionales que son necesarios a todos los organismos: el agua, las sales inorgánicas, el azufre, el hierro, fosfato, magnesio, dióxido de carbono. Todo ser vivo necesita de estos requerimientos. No hay desarrollo, no hay crecimiento en una ausencia total de dióxido de carbono. A ver, por favor, yo creo que acá deben dejar abiertas esas puertas. Están abiertas las puertas. Esas puertas no se pueden abrir todo el aire. Por favor, sí, por una silla. Por favor, no. Ustedes quieren conversar, están libres de salir. Ustedes quieren hacer otra actividad, pueden retirarse, nadie se va a molestar. Pero lo que sí les molesta es que interrumpan. O que no estén atentos a lo que uno haga. Por favor. Que sea la última vez que estén comiendo en clase. Siguiente. Ahí mencionaba también magnesio. El magnesio actualmente está siendo mencionado constantemente, no solamente en el microorganismo, sino a nivel general. El magnesio va a optimizar las funciones fisiológicas de nuestro organismo, así como alcalinizar nuestro organismo. Es básico, es vital, alcalinizar nuestro cuerpo. Todas células, como ser vivo, ¿qué hacen? Como ser vivo, ¿qué hacemos? Tomamos agua, nos alimentamos, luego funcionamos y defecamos. Igual es la célula dentro de nuestro organismo. Eso incrementa el pH o baja el pH, necesita reduciendo el crecimiento de bacterias patógenas dentro de nuestro organismo, o quizás permitiendo el desarrollo de algo que está latente dentro de nuestro organismo. Entonces es necesario llegar a una alcalinización. Siguiente. Bacterias según sus requerimientos. Ustedes también ya conocen esta parte. Bacterias autótrofas, aquellas que a partir de la luz y moléculas de carbono pueden formar
utilizando el CO2 como fuente de carbono, van a poder sintetizar proteínas, lípidos, carbohidratos, etc. En las bacterias quimiosintéticas, ellos van a obtener la energía de sustratos inorgánicos, como son sulfatos, hierros, nitratos, como el amoníaco. Cuando nosotros hablamos obtienen energía, ¿de dónde creen que obtienen la energía? ¿En qué momento van a obtener energía? ¿Dónde se encuentra almacenada la energía en estas sustancias? ¿Dónde? En los enlaces. Al romperse esos enlaces se están liberando energía, ¿no? O al formarse esos enlaces se están captando energía, entonces, a veces cosas simples como esas, ¿no? Bacterias heterotróficas. Este es el grupo de bacterias más importantes porque son las que están en nuestro organismo causando daño. Son las patógenas. Obtienen energía de la degradación de la materia orgánica de nuestros tejidos, cuando estamos parasitados por ellas, y van a elongar o maximizar su infección a través del deslumbramiento de la materia orgánica, dependiendo de las zonas donde se ubique. Siguiente. Muy bien. Existen factores de desarrollo. No todas las bacterias se van a desarrollar uniformemente con un mismo patrón de sustancias nutritivas, sino que van a requerir algunas más y otras menos, dependiendo la naturaleza de cada una de ellas. Son muchas las bacterias, entre ellas las heterotróficas, incapaces de desarrollarse, aunque se suministre adecuada fuente de nitrógeno, carbono y sales esenciales. ¿Qué les falta? ¿De qué parecen estas heterotróficas? Porque no pueden sintetizar las proteínas necesarias. Entonces ellos se les tiene que complementar esta fuente esencial para ellas. Se va a complementar con levadura o sangre completa. Ahora, ¿qué nos interesa saber? Darles especies de información que para el desarrollo necesitan la sangre o necesitan otros elementos. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Estos son conceptos básicos que me va a ayudar a entender. Porque si nosotros sabemos qué es lo que requiere, podemos, en una muestra, de acuerdo, ya conociendo la materia, podemos inventar ese medio de cultivo en el cual vamos a inocular la muestra y podemos aislar. Es importante saber eso. Si nosotros queremos aislar, por ejemplo, el hemófilo, sospechamos que el paciente tiene hemófilo, ¿cómo tenemos el diagnóstico certero? Tenemos que tomar la muestra y llevarla al laboratorio y meterlo a un medio de crecimiento, de aislamiento, en el cual se va a desarrollar si es que se trata de él. Para eso, por ejemplo, el hemófilo necesita factores de crecimiento que están en la sangre. Pero no basta con complementar o suplementar el medio nutritivo con sangre. Además, esos factores que están dentro de la sangre tienen que estar liberados. Todas esas cosas se van sabiendo y va a ser utilizado para que ustedes lleguen a un diagnóstico final de la presencia de estos microbios. Muy bien. Las vitaminas del grupo del complejo B son esenciales para la nutrición de organismos existentes. Todas las vitaminas del complejo B se encuentran en la sangre completa, con el cual se suplementa los medios nutritivos. Se ha demostrado que las bacterias que no requieren de una fuente exógena es porque son capaces de sintetizar para sus necesidades. Bien. Estas son las vitaminas que están dentro del complejo B. Las he mencionado acá para que ustedes puedan tener presente las mismas.
Por ejemplo, la tiamina está presente como quilofosato de tiamina y es una coenzima necesaria para la descarboxilación. Es decir, si este microorganismo necesita obtener las unidades o átomos de carbono, va a tener que utilizar la tiamina como coenzima para descarboxilar ese sustrato. La ribofablina, oxidaciones como en la lactosa, de la glucosa. El ácido nicotínico y su amida nicotinamida son cofactores de reacciones de deshidrogenación anaeróbica y de carbohidratos. Y así sucesivamente, el ácido pentoteico, el PABA, la cianocobalamina, etc. Siguiente, por favor. Ya. Estos son otros factores de desarrollo, pero que no están presentes dentro del grupo E o de la sangre. Tenemos el inositol y colina. Tenemos acá, por favor corrijan, es enina. Enina, ¿ya? Enina. ¿Por qué hago hincapié en este? Y ahí está esta bacteria llamada Haemophilus. La enina se encuentra contenida entre la sangre y no está liberada, necesita ser liberada. Por alta temperatura se bota encima y producida por otros microorganismos. De tal manera que una vez que esté liberado, y si en la muestra está presente esta bacteria, va a poder desarrollar. Antes no. Son factores de crecimiento para el limón. La enina se conoce como factor 10 y la como factor 5. Son los factores 5 y 10 que necesita este hemófilo para su desarrollo, dependiendo de la especie. Hay algunos que necesitan solamente el factor 10 y otras especies de hemófilos que necesitan el factor 5. Los que necesitan el factor 5 son los que necesitan que este hemófilo esté liberado. Los que necesitan el factor 10 son especies de hemófilos que pueden liberar este factor de desarrollo contenido en sangre. Y así tenemos la ferrodoxina, el ácido lipoico, ácido oleico, parafina, glutamina, putrescina, etc. Son factores de desarrollo. Siguiente. Requerimiento de aminoácidos. Acá lo importante es mencionar que las bacterias heterotróficas necesitan de 17 a 18 aminoácidos ser adicionados en un medio nutritivo para su desarrollo, por ejemplo. En este caso, ustedes ya saben que las bacterias tienen dos grandes grupos de acuerdo a la adaptación o fijación de la clonación. En este caso, las gram positivas son las que van a depender en su totalidad de una fuente exógena de aminoácidos. Siguiente, por favor. Muy bien. Esto también ustedes ya tienen el conocimiento de estos grupos. Por ejemplo, anaerobios obligados necesitan estar en un medio reductor porque tienen que bajar la fracción de oxígeno y estos medios reductores se encargan de eso. Anaerobios facultativos que pueden desarrollar en ausencia o presencia de oxígeno. Aerobios obligados tiene que sí o sí haber una concentración de oxígeno. Los microaerófilos son los que pueden desarrollarse necesitan de la presencia de oxígeno pero en una baja presión. Si queremos bajar la presión de oxígeno está al aire libre, tiene que usar medios reductores, medios de tipo Otra característica que ustedes deben tener y también les va a ayudar a reconocer, a clasificar las bacterias, es que los aerobios van a degradar completamente a los carbohidratos, mientras que los anaerobios lo hacen parcialmente. Esto se llama terminación. La catalasa del sistema citocromo está en las bacterias aerobias y ausente en las bacterias anaerobias. Hay
Por ejemplo, existen bacterias que son pero tienen la capacidad de sintetizar catalasa. La catalasa desdobla a este peróxido de agua las aerobias. Este es el potencial de óxido reducción. Esto me va a ayudar a comprender un poquito más cómo una bacteria escrito anaerobio puede desarrollar un medio de superficie libre, donde supuestamente hay presencia de oxígeno. Dice, cuando se transmite o se transporta o transfiere un inóculo, una muestra a un medio de cultivo fresco, el potencial de óxido de reducción va a determinar si habrá o no desarrollo, y dependiendo también de la especie, ¿no? Requerimiento de la especie. El potencial de óxido de reducción en un medio de cultivo en contacto con el aire es los valores que tienes de más 0.2 a 0.4 en un pH 7. Los organismos estrictamente aerobios son incapaces de desarrollarse en un potencial de óxido de reducción presente en un medio cuando es menor de 0.2. El oxígeno considerado tóxico para los anaerobios, ojo acá, aerobios obligados, no es inhibitorio, siempre y cuando el potencial de reducción del medio es suficientemente bajo. Y esto se obtiene con medios reductores. El potencial de óxido de reducción se va a reducir por expulsión del oxígeno, por el uso de sistemas redox amortiguados, como la cisteína, cistina o ácido ascórbico. Uno de los ejemplos que ustedes van a tener de expulsión de oxígeno, bien sencillito, es la campana de anaerobiosis del vidrio, en el cual se pone un recipiente donde van a ir los tubos con medio de cultivo y con una bacteria anaerobia estricta y una bacteria aerobia. El medio que se va a utilizar es un medio que se llama, puede ser el caldo-carne o el tioglicolato. Ambos son medios reductores. ¿Qué significa? Que va a bajar la tensión de oxígeno. Cuando escuchen ustedes medios reductores, ¿qué significa? Son medios, son sustancias o sistemas que van a bajar la tensión de oxígeno del medio de cultivo. Entonces, primera fase, se pone ya un aerobio estricto, es el Clostridium, y otro aerobio es el Bacillus. Hasta acá está el caldo. Y acá ya se sembró, ¿no?, las especies correctorias. ¿Cómo excluimos el oxígeno de acá? Ponemos un pedazo de algodón seco, un pedazo de algodón húmedo. Y luego prendemos fuego a este algodón y cerramos con un borde de parafina y le ponemos la tapa de vidrio. Este algodón va a arder hasta que consuma el oxígeno que contiene el área libre, ¿no? ¿Qué más nos está dando? El CO2. Entonces, tenemos lo suficiente para su desarrollo. ¿Y qué más tenemos? Medios de cultivo con sistemas de reducción de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Ustedes lo van a corroborar cuando hagan sus muestras. Se los digo ahorita, cuando ustedes saquen sus muestras de las estufas, no vengan haciendo esto, repetiendo esto, mira acá, quiero verlo acá. No, quiero como están, levántalo como están y no lo mezclen. Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente: el aerobio estricto va a crecer de la base hasta esa altura. El aerobio va a crecer, va a tender a buscar, no se cierra, va a tender a desarrollar en la superficie, donde hay presencia de oxígeno atrapado en este volumen.
Entonces, eso es lo que es una pequeña explicación y también es parte de la práctica que vamos a realizar y ustedes van a constatar. Entonces, seguimos. Siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta al respecto? Muy bien. Las membranas de las bacterias limitan el ingreso de grandes moléculas, es decir, es vital hidrolizar, una función de hidrólisis. En esta hipótesis se basa la técnica del cultivo para el aislamiento de microorganismos. Las enzimas son inductivas, son formadas, es decir, frente a un sustrato se va a inducir la producción de determinadas enzimas. Y van a estar formadas en la superficie celular. Van a estar liberadas al exterior y retenidas en la superficie. Esas enzimas se van a encargar de poder permitir entrar y salida de las sustancias y también va a permitir la degradación de la zona de la aledaña que podría ser tejidos del paciente, ¿no? Dependiendo nuevamente dónde se ubique. Siguiente, por favor. Muy bien. El movimiento a través de la membrana de un lado hacia el otro lado solamente es para tener estable la presión osmótica, de acuerdo a la concentración entre afuera y dentro de la célula. Siguiente, por favor. Lo que acá se tiene que mencionar antes de pasar a este punto es la enzima llamada permeasa. La permeasa tiene una actividad diferente a la que va a sintetizarse en el interior de la célula una vez que la molécula grande ha atravesado la membrana bacteriana. Entonces, esa permeasa permite, se forma una especie de túnel o tobogán en el cual permite que entre esa molécula necesaria para esa bacteria. Una vez que ingresa, la presencia de esa molécula va a inducir a la síntesis de las enzimas que van a hidrolizar o degradar a ese compuesto. Totalmente, las permeasas son las enzimas que se encuentran en la superficie de la membrana bacteriana. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Que sea una, pregúntenlo. O sea, debo dar por como hecho que han entendido todo. ¿Qué para ti ha sido los valores positivos de óxido reductor? ¿Con relación a las bacterias? ¿Bacterias? Muy bien. Entonces, acá tenemos el desarrollo bacteriano. ¿Qué diferencia hay entre el desarrollo y crecimiento? ¿Es lo mismo? A ver, desarrollo. El crecimiento viene a ser el aumento del tamaño y el desarrollo es el adquisición de habilidades o cualidades. En el desarrollo milenario, ¿qué es primero? Desarrollo, crecimiento. Cuando hay desarrollo, estamos desarrollando energía nerviosa, oxidación, imperial, algunos órganos internos que se van a desarrollar. Cuando hay remodelación o aumento de tamaño, crecimiento, peso, volumen, estamos ahí creciendo. Entonces son conceptos muy básicos que son importantes. Ruedas
hace un pequeño ligero cambio en uno u otro sentido, que puede darse de otra parte. Pero primero hay un desarrollo, hay una formación y luego hay un desarrollo, aumento del protoplasma bacteriano. ¿Qué cosa quiere decir eso? Cuando la bacteria va a entrar en división, cuando estamos en la bacteria, va a entrar en división, ¿qué hace? Todo su sistema interno, todos sus complejos, por ejemplo, riosomas, ADN o genomas, enzimas, todos se van a ir sintetizando, duplicando, hasta que por fin esté listo para poder dividirse y formar dos unidades. Entonces, en ese momento se está produciendo desarrollo. Dice acá, desarrollo y aumento del protoplasma bacteriano, que sí está aumentando. Ustedes ven una bacteria de mayor tamaño que la normal, entonces quizás va a entrar en división. Suma de todos los procesos de asimilación y desasimilación. Ahí es cuando yo les digo que puede ir los dos a la vez, tanto el desarrollo como el crecimiento. En un cultivo bacteriano, el desarrollo de una célula supone aumento de masa celular y número de organismos. Una medición cuantitativa, protoplasma total por unidad de volumen. Medición cualitativa, cuando lo podemos ver, y lo vemos en el medio del cultivo. Vamos a ver turbidez. Cuando está inocuo, no hay crecimiento, el medio es totalmente transparente. Entonces, una medición cualitativa, que es la que más vamos a realizar, es por la turbidez. Si miramos la turbidez, estamos midiendo el crecimiento por turbidez. ¿Qué tipo de medición estamos haciendo? Cualitativa. Con el decímetro podemos ver la densidad del medio, ya sea líquido, sólido o semisólido, y podemos sacar una medición cuantitativa. Siguiente, por favor. Factores que afectan el desarrollo. De hecho, pues si no hay unas enzimas que van a estimular el desdoblamiento o la síntesis de otras sustancias, de hecho va a alterar el crecimiento o desarrollo bacteriano. Las condiciones óptimas son diferentes para cada especie. La herencia determina la unicidad de las especies y la temperatura óptima. Acá un poquito más de atención. Nosotros vamos a trabajar con bacterias patógenas, cuando hagamos los cultivos y lo vamos a llevar al estudio. Ustedes cuando pongan sus muestras, lo primero que tiene que hacer el alumno, no solamente del delegado, sino de toda la mesa, es mirar que el termómetro esté a 27 grados centígrados. Es una forma de ustedes estimularnos a lo que es investigación, ¿no? Es mirando minucioso. Entonces, hay un desarrollo óptimo para ciertos grupos de bacterias. Estamos, por ejemplo, lo que acá les quiero resaltar es que las emisiones o valores extremos son letales para ese grupo de bacterias. Los límites van a provocar inhibición o destrucción celular. Por ejemplo, tenemos al grupo de bacterias llamadas ciclófilas. Ellas van a desarrollar entre una temperatura de -3 a 30 grados centígrados. Y su temperatura óptima es de 10 a 20. Pero si esa bacteria va a desarrollar -3 o a 30 grados centígrados o cercanos a ellos, lo que vamos a producir es una inhibición o destrucción. A eso me refiero. Las mesófilas. Mesófilas están contempladas en un rango de 10 a 45 grados centígrados. En las mesófilas se encuentran las bacterias patógenas del hombre. La óptima es de 20 a 40 grados centígrados. El humano, 27 grados centígrados. Y la bacteria pues alcanza esa temperatura. Y la termófila de 25 a 80 grados centígrados. Una temperatura óptima de 50 a 60.
Hablemos de pH y de bacterias patógenas, como les dije, lo mencioné, es un pH de 7.2, 7.6, y es importante también ver el volumen de las bacterias que van a infectar. Por ejemplo, si nosotros tomamos una muestra de ellas y encontramos pocas bacterias de dominio cólera, ¿decimos que el paciente está con cólera? No, porque tiene que haber un gran número para decir que está infectado por esto, que está haciendo una patología de esta bacteria. Ese es el volumen. Condición del inóculo. Podemos coger un inóculo en la fase ya de caída, entonces, por más que no nos centremos, cuando tratando de aislarlo, no va a desarrollar, no va a dar un falso negativo. El sustrato tiene que ser necesario, el óptimo que requiere esa bacteria que nosotros sabemos o sospechamos que está presente en esa muestra. Entonces solicitamos que ese sustrato específico sea utilizado para aislar esa bacteria específica. Y tiene que pues notarse la presencia del oxígeno y del CO2. Bien. Y acá está la famosa curva de desarrollo. Ustedes van a ver al final un cuadro y que se va a reflejar estas fases. Hay fase de retardo, logarítmica, estacionaria, nivel de inclinación, disminución, deformación y muerte celular. Esto se observa en un medio descriptivo cerrado. ¿Qué quiere decir? Que son los medios descriptivos que usamos en el laboratorio. Tenemos un sustrato limpio, aireado, un ojo, llevamos una muestra, nos encontramos y ya está. ¿Qué pasó? Ya se contaminó esa muestra, quizás se gastó el sustrato, quizás ya no tiene el oxígeno suficiente, todo lo que vamos a usar no va a ser directamente real. Entonces, esa lectura la da este tipo de medios descriptivos. En cambio, existen medios descriptivos abiertos, los cuales este medio descriptivo está analizado con diferentes adaptaciones en las cuales se le renueva constantemente el sustrato, se renueva la presencia de oxígeno, se elimina el CO2 producido por el desarrollo de la bacteria, entonces ese sustrato continuamente está siendo optimizado. Entonces, por ende, la bacteria se puede mantener. El que nosotros usamos es un medio cultivo cerrado. Entonces, ese medio cultivo cerrado nos da esta curva. Fase de retardo 2 horas. ¿Qué hay en la fase de retardo? Yo ya lo dije, más o menos. ¿Qué soy a ver en la fase de retardo? El mal dicho es el retardo. Esa es una curva de desarrollo, ¿no? Es decir, en la fase que va a tener la bacteria hasta inhibirse y luego muere. Entonces, ¿qué puede ocurrir en esa fase de retardo? ¿Cómo? No. Va a entrar a división. ¿Qué está pasando en esa bacteria? ¿Ya? ¿De qué? ¿Está? ¿Qué está haciendo? Se está desarrollando. ¿De qué manera? Está duplicando todas sus moléculas internas. Entonces, es la fase de mayor actividad bacteriana. Está inhibiendo. A la hora que llega la fase del ciclo ideal, se divide en 2 individuos. La fase logarítmica es la fase exponencial. Es una fase aparentemente latente, donde hay mayor actividad, y luego la división. Nada de detiene, de 2, de 1 para el 2, de 2, 4, y así se va a fase logarítmica. Pero llega un momento en que esa fase se va a detener. Llega una fase estacionaria, donde hay división y no división o muerte celular a la par. Luego finalmente va a haber más muerte celular que división.
Esa es la estacionaria y la fase de declinación. Siguiente, por favor. Muy bien. La 1 es la estacionaria, la 2 es la exponencial, perdón, la 1 es la de retardo, latente, exponencial, estacionaria y de declinación. Entonces, con eso tenemos lo que se refiere a requerimientos. Esa es una especie de división logarítmica. Miren, a partir de 1 tenemos en la bacteria 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 15, ayúdenme chicos. ¿Cuánto? 75. 75 minutos y ya tenemos esa población de una sola bacteria. ¿Ya? De una sola bacteria. Siguiente. Ahí está. Estamos haciendo una lectura. Una lectura. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos puntos le voy a poner? Cualitativa. Siguiente. Este es un poquito más avanzadito. Este es un medio de cultivo en el cual tiene indicadores, sustratos, inhibidores, y ese crecimiento lo permite todos los sustratos presentes en ese medio de cultivo, donde nos dice, ese rojo es una colonia formada por bacterias fermentadoras, y entre paréntesis esos círculos amarillos muy tenues son bacterias no fermentadoras. Pero si crecen en el maconque y las dos, es porque son enterobacterias, están dentro del tracto digestivo de él. Y es así como nosotros vamos a interpretar. Todos los días, ustedes vayan a la práctica, tienen que venir sabiendo el fundamento del medio cultivo. Siguiente. Por ejemplo, este es otro medio cultivo en el cual solamente permiten a las no fermentadoras, pero además tiene otro sustrato, tiene un sulfato ferroso que nos indica la presencia de este. Si hay presencia de ese sustrato, indicando la presencia de un microorganismo específico, la salmonela. También puede ser crónico, pero de acuerdo a otras pruebas concluyentes de química, vamos a decir que esto es salmonela. Eso es todo. Siguiente. Ajá. Eso es lo que les comenté. Gram positivos, aerobios, es la gram positivos, crecen como cocos en todo el volumen. Ajá, menos en la superficie, En la superficie está creciendo los aerobios. Siguiente.